Bueno, pues la estrategia de este año esencialmente pasa por hablar básicamente de elementos como la crisis política que tenemos, que no es exclusiva de la economía, es básicamente de origen político y por tanto las soluciones tienen que venir desde ese lado. Esto quiere decir en esencia que en ausencia de una gobernanza sólida de la zona euro necesitamos problemas y acciones y liderazgo desde el lado político, como decíamos, para resolverlas, que evidentemente tienen que dar como resultado pues la actuación en términos de el compromiso con el déficit a corto y a largo plazo, una ruta que sea creíble, que no castigue en exceso, unos límites de endeudamiento y lo que es importante, que tengamos un sistema de castigo casi automático. Con esto sí que podemos abordar probablemente una reforma del tratado que toque al Banco Central Europeo y en el que se le pidan más cosas de las que hoy puede hacer. Esto es político, no es fácil, lleva tiempo. Y la cuestión importante, si lo que necesitamos es tiempo hasta que actúen los políticos, ¿quién nos lo compra? Pues probablemente el Banco Central Europeo a través de las medidas que está tomando, dentro de lo que le permite la ley. Otra cuestión relevante es la que tiene que ver con el sistema financiero, una reforma que particularmente en España está pendiente y que yo creo que tiene dos aristas. La global, para los europeos. La deuda pública de repente se ha convertido en un activo que es pseudotóxico y esto es un problema que crea dudas y que genera problemas de solvencia, de liquidez, a pesar de que nos diga lo contrario el Banco Central Europeo, que es quien está provisionando la parte o suplementando la parte que no se da. Lo que necesitamos es probablemente resolver lo europeo, la gobernanza, para que empiecen a solucionarse los problemas bancarios. Pero en el ínterin, lo que sí que tiene que quedar claro es que hay alguna fuente de riesgo que va más allá de esa deuda pública tóxica, que tiene que ver con Grecia en particular, un problema del que ya se ha hablado mucho a lo largo de este año, y algo que nos toca también en particular, que es los activos inmobiliarios en España. Pueden ser de aquellos en la que, tal y como se trate, pues acabe por solucionar el problema. Una buena solución: hacer luz sobre esta cuestión, de alguna manera poner transparencia. Un banco malo, o la separación, o la puesta al día de las cosas, pues podría ser cualquiera de ellas, pero desde luego el sector bancario es parte de la solución. Una cuestión que también creemos que hay que abordar es la de decir, oye, ¿se va a crecer mucho, se va a crecer poco? Venimos de una fase de recesión y se va a entrar en otra, es decir, va a ser una W. La respuesta para nosotros a esa pregunta es muy sencilla: no. El mundo se desacelera, en Europa de forma marcada, vamos a tener incluso en España trimestres, si no por debajo de cero, muy cerca en crecimiento trimestral, pero esto no es una W, no es una vuelta a la recesión, no es un colapso del crecimiento al estilo del cuarto trimestre de 2008. Se demuestra simplemente siguiendo lo que están haciendo las producciones industriales de muchos países. ¿Existe algún riesgo de que ocurra ese escenario y vuelva a la W? Solo si hay un cortocircuito del mismo calibre, provocado por una falta de solución de, digamos, la parte financiera. Si se empeora mucho en términos de la gobernanza del euro, sí, entonces en ese caso podría venir este escenario, pero hoy lo descartamos. El BCE compra tiempo, los políticos actúan, las economías no se desaceleran mucho más de lo actual, que ya es bastante, y el escenario desde luego viene marcado por bajo crecimiento, escasos riesgos en la inflación, cierta volatilidad en los mercados y la necesidad de actuación política. Si tuviéramos que hablar de las valoraciones de los índices y de la renta variable particular, siendo este un año en el que la volatilidad va a ser elevada, los retornos han de ser relativamente exigentes para poder recomendar de forma activa e intensa la renta variable. Como la primera parte sí se va a cumplir, que es la de la volatilidad todavía elevada y persistente, y esos retornos no van a ser altos, esto quiere decir que probablemente mucha de la renta variable haya de ser de jugada con un sentido táctico. En todo caso, en la frontera eficiente de las recomendaciones aparecen este año dos mercados que no han sido tradicionales en nuestras recomendaciones, como es el caso japonés y el caso de los emergentes, que de forma agregada tienen un aspecto bueno. Y sus valoraciones, que es la otra noticia, ya no son tan exigentes, tan demandantes como lo eran a principios del año pasado. Los índices hoy, y por dar referencias, el S&P debería de poder moverse alrededor de los niveles actuales y poner como tope en un escenario optimista el 1350, y si las cosas van mal por debajo, pues incluso caer a la zona o los entornos del 1000-1050. Esperamos que se muevan estos niveles. Y si hablamos del IBEX, nuestro cercano IBEX, podríamos hablar de que los niveles por encima del 9500 o algo ligeramente por encima, por arriba, deberían de ser escenarios optimistas, y en el caso de los más pesimistas, y los hemos testado hace no mucho, pues alrededor de los 7500, 7700 puntos. En ese sentido, de lo que tenemos que hablar es de probablemente pues unos retornos en los índices más clásicos, SP, Eurostoxx,
IBEX 35, más limitados, como decíamos, que el caso de esos activos algo más extraños, entre comillas, como Japón o emergentes. Respecto a nombres concretos, si preguntamos por recomendaciones, yo creo que podemos dar, como siempre, es nuestro compromiso, nombres de acciones en particular. Podemos hablar de la tecnología americana, nos siguen gustando valores como Apple, pero no hay que olvidar que valores como McDonald's, valores como Louis Vuitton, valores como Luxottica, valores como Adidas, valores que incluso en lo financiero podrían llegar a señalar dentro de España a BBVA o a Mapfre, a Abertis, son valores que nos interesan. ¿Pasamos de la renta variable a otros valores? Pues podemos hablar de la renta fija. Si tuviéramos que hablar de renta fija, quizá nuestro activo estrella podrían ser incluso las letras del Tesoro a corto plazo. En la medida en que estén las rentabilidades por encima del 4, nos interesan, y si queremos activos un poco más de riesgo en renta fija dentro del mundo del high yield, del mundo de la alta rentabilidad, compañías o empresas industriales serían más frecuentes en nuestra cartera. Por ejemplo, pues unas OHL o unas Alcatel, que son valores que en este momento nos gustan bastante.